Muy buenos días. Ya, ya. Muy buenos días con todos. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, un gran escritor, poeta, muy reconocido de nuestra hermosa ciudad de Arequipa. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso fue un escritor arequipeño. Un año antes de su muerte, cuando se encontraba en crisis, decidió ser partícipe de una entrevista que le realizaron unos estudiantes del Seminario Conciliar de Arequipa, con la intención de responder a las preguntas que más inquietaban a los jóvenes: Rosalía Puma, José Cari, Emerson Castilla e Isaac Cayani, con la intención de dejar una entrevista propia y que no se hagan calumnias sobre su información personal. Bueno, ante todo, muy buenos días. Personalmente, para Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso y a los que están presentes. En esta oportunidad, agradecer por esta entrevista que nos está brindando, en las cuales le vamos a preguntar unas cuantas preguntas muy importantes. Bueno, empecemos. ¿Cómo fue su infancia? Buenas noches, buenas tardes con todos. Un gusto estar acá con ustedes. Bien, como saben, yo nací el 10 de agosto de 1790 en la ciudad de Arequipa. Por lo que me contaron, me bautizaron el día 12 del mismo año en la Catedral de Arequipa. Mi padre tiene el nombre de Juan de Dios Melgar Sanabria y mi madre Andrea Valdivieso Gallegos. Me crié en una distinguida familia de holgada posición y mi hermano me dijo que yo a los 3 años sabía leer. Luego aprendí y dominé el latín a los 8 y a los 12 hablaba perfectamente el inglés y el italiano. Mi padre andaba en apuros económicos. Solicitó que me concedieran la capelanía eclesiástica establecida en una viña del Pago de Huarango, si no mal recuerdo, en el Valle de Majes, que contaba con una renta de 4.000 pesos. El deán y el cabildo eclesiástico de Arequipa accedieron a dicha solicitud y así fui nombrado capellán propietario cuando tenía apenas 6 años. Como requisito para hacer efectiva la posesión de la capelanía, el 2 de marzo de 1798, antes de cumplir mis 8 años, recibí la prima tonsura de manos para el obispo Pedro José Chávez de la Loza y vestí el hábito clerical. Sin embargo, la satisfacción de mi padre duraría pocos meses, pues las autoridades eclesiásticas suspendieron dicha concesión, arguyendo una falla procesal. Aunque mi padre entabló un litigio para que me restituyeran la capelanía, no logró su deseo. Eh, a temprana edad inicié mis estudios en la escuela que funcionaba con el convento de San Francisco en Arequipa. En sus ratos apacibles dibujaba y pintaba sobre los hermosos paisajes donde me desenvolvía. Ok. La siguiente pregunta es, ¿alguna fábula ya fue publicada? Sí, hasta ahora el periódico El Investigador de Lima me publicó mi fábula El Ruiseñor y el Calecero, que es una fábula en la que critico la subordinación de los gustos del pueblo a los caprichos obtenecidos de la gente de poder. El calicero es el conductor de la calesa, especie de cabrita urbana muy popular a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ok, la siguiente pregunta. ¿Quién fue su musa, la cual era su inspiración? Mi musa en la mayoría de mis poemas es Silvia, la mujer a la cual estoy completamente enamorado, y a pesar de todos los impedimentos en la lucha por la aprobación de sus padres. Ok, la última pregunta. ¿Cuál cree que es su creación más importante para usted? Para mí la mejor creación que han realizado mis manos es el soneto, que tiene como nombre a Silvia. Y una frase que siempre la tendré en mi corazón es: Silvia es mía y yo soy de ella. Y como mencioné, y ahora lo recalco, mi amor por ella es muy grande. No importa el tiempo, porque el fuego de mi amor seguirá encendido.
Gracias por la respuesta. Ya, comenzando con la entrevista, un gusto, de verdad, hacer la entrevista a usted, señor Mario Melgar. La primera pregunta que yo haría sería, ¿nos podría narrar un poco de su etapa estudiantil? Claro que sí. Después de mis primeras enseñanzas recibidas en el hogar, comencé mis estudios formales en la Arequipa. De entonces había ya la primera etapa de los estudios, 7 escuelas gratuitas, ¿no? Una era la Escuela Real de la Latinidad para niños, la siguiente la Escuela Real de las Primeras Letras para niños, otra escuela de primeras letras para niños fundada por el obispo Antonio de León a fines del siglo XVII, una escuela de niñas fomentada por el ayuntamiento, otra igualmente para niñas en el convento de Santa Catalina y otras 2 escuelas para niños en los conventos de San Francisco y La Merced, donde se lean cursos de latinidad y filosofía para la juventud religiosa. Mi primer colegio al que asistí fue el de San Francisco, no solo por el prestigio que tenía, sino por la circunstancia material de que la iglesia y el convento quedaban a solo unas 3 calles y en la misma recta de mi casa. El seminario conciliar de Arequipa era en verdad como una etapa casi obligatoria en la carrera de formación humanista y católica de las poblaciones del sur del Virreinato. Al seminario acudían, además de los mozos de Arequipa, los procedentes de Tacna y Puno, Arica y Moquegua, que o bien allí concluían sus estudios o quedaban aptos para continuar luego en las universidades de Lima o el Cusco materias de Derecho o Teología. Con arraigado sentido religioso, pero con el espíritu ampliamente abierto a los nuevos conceptos de acreditado objetivismo que se extendían por el mundo. El seminario de Arequipa alcanzó un carácter de centro de experimentación, lugar donde, al lado de las especulaciones metafísicas, había interés por la ciencia natural, preocupación por los problemas sociales y económicos, atención hacia los hechos reales y concretos. La ropa de los seminaristas, por ejemplo, tenía que reducirse a lo siguiente: bonete negro, chupa y calzón del mismo color o azul oscuro, sobre todo azul con mangas y sombrero negro para las salidas al campo, zapatos gruesos con botones o cinta ordinaria, medias que no fueran de seda, porque las de seda estaban prohibidas aún para los pagantes. Y como vestido de ceremonia, loba de paño u otro género azul y beca roja con un escudo, en el que se llevaba bordada o de plata al martillo la imagen de Nuestra Señora de Asunción. El menaje no lo constituían sino una mesa, un estante pequeño y asiento, una caxa o petaca, 2 toallas y cubiertos con 2 platillos y 2 servilletas, con los otros utensilios de necesidad moderados. Y para dormir una cuxa o catre, colchón, sábanas y sobrecama de lana. El horario de las labores era más o menos así: la primera campanada a las 5:30 de la mañana en el invierno y a las 5 en cualquier otro tiempo. La segunda campanada a las 6, cuando ya todos debían estar lavados y peinados. Después la Santa Misa y retiro a las habitaciones para repasar las lecciones del día. Después otra campanada a las 9 para entrar a las aulas, donde ya esperaría el catedrático, quien debía rezar una antífona, arrodillado con los alumnos ante la imagen de la Virgen. Clase de 9 a 10, estudio de 10 a 11 en las habitaciones, descanso hasta el momento del almuerzo que se servía a las 11:30, repaso de 1 a 2, estudio de 2 a 3, clase de 3 a 4, el recreo, el toque de Angelus, el rosario, estudio hasta las 8:30 en las habitaciones con las puertas abiertas como deben estar siempre. La cena, una oración en la capilla y a las 9:30 toque de silencio y al punto a apagar las luces.
En cuanto a la alimentación, las constituciones entraban en detalles expresivos de las costumbres de Arequipa. El desayuno ordinario era una xícara de chocolate con pan francés. En los días festivos y de asueto se da alguna vianda caliente de carne o pescado u otro guiso del país, conformándose con el estilo o gusto de los naturales, ¿no? Al mediodía, sopa de arroz y fideos, puchero con vaca, cordero, tocino y garbanzos, y otro plato de minestra y postre. Y en los días festivos, verduras, que son costosas en el país, y mejor postre también. Para merendar se nos daba una fruta del tiempo sazonada y de buena calidad en cantidad prudente. Las cenas era ensalada con un guiso y postre. En los días de comida de viernes se daban cuatro platos. Los días clásicos, o sea, el de San Jerónimo, por ejemplo, cumpleaños de los reyes, la consagración de los prelados, el santo del lector y del vicelector, se añadía un extraordinario arroz con leche u otro manjar delicado. Y a los superiores un vino cuyo uso se permite a estos y se prohíbe en cualquier día a nosotros los colegiales. Los cursos que propuso el obispo Chávez de la Loza fueron gramática latina, castellana, griega, hebrea y arábiga. También elementos de matemática, astronomía, la Sagrada Escritura, teología en sus diversas ramas, historia eclesiástica, ritos y cómputos, derecho canónico y además derecho natural de gentes y civil, cuyo proyectado estudio se sufrió por la Real Cédula en 1807. Para los estudios de retórica se recomendaban producciones de Ovidio, Virgilio y Catulo, poesías y epístolas de Horacio, o oraciones de Cicerón, Salustio y Tito Livio, el de Ars Dicendi de Francisco Sánchez de las Grosas. Para la lectura en el refectorio al mediodía se recomendaba también el Antiguo y el Nuevo Testamento y la historia eclesiástica. También la historia general de España, y las historias del Perú y de México del Inca Garcilaso de la Vega y de Antonio Solís. Y para la noche, el Catecismo Romano o el de Puget. La amplitud y seriedad de los estudios correspondían en el campo intelectual a la inflexibilidad de la doctrina y a la severidad de las costumbres en lo que se refería a la formación moral y espiritual. Los catedráticos debían ser para sus discípulos un dechado de modestia, urbanidad y compostura, y debían atenerse permanentemente a los rigores del plantel. Para ello se les inducía, además de los actos externos, a reflexionar sobre sí mismos y escuchar la voz de su conciencia. Una interesante hoja suelta manuscrita que guarda en Arequipa Eduardo Ugarte y Ugarte parece contener un revelador acto de contrición de un seminarista de aquella época, el mío o el de algún otro seminarista de mi edad. La inesperada confesión pone un calor de realidad y hasta un temblor de arcilla humana en la aparente rigidez de los alumnos del seminario de Arequipa. Después tomó el cargo como profesor de latinidad y retórica, física y matemática y filosofía en 1811. Y en 1812, por amor, abandoné la carrera eclesiástica y viajé a Línea para estudiar leyes. Muchas gracias por todo lo que acaba de narrar de su etapa estudiantil. Ahora, otra pregunta sería, ¿de qué autores influyó más para sus obras? Principalmente fui influenciado por el poeta cubano José María Heredia y el ecuatoriano José Joaquín Olmedo, aunque también tuve una formación neoclásica y escribí poemas amorosos a imitación de los yarabíes indígenas, manifestando mi gusto por las tradiciones populares autóctonas y una adelantada sensibilidad romántica. Mis fábulas están inspiradas en Samaniego e Iriarte, pero a diferencia de estos, yo me enfocaba más a la crítica de la realidad social actual y particularmente en defensa del indio peruano.
en un periodo crucial para la historia de la América hispana, en el que en diversas regiones ya había empezado la lucha por la independencia. Para culminar mis preguntas, sería, ¿por qué es considerado como un poeta precoz? Los primeros años de mi infancia y los de mi juventud, que transcurren entre la vida de la ciudad, mi contacto con el campo y en un universo religioso muy marcado, todos estos elementos constituirán el origen de mi conciencia política. Pienso que soy un poeta precoz, dado que a los 3 años ya sabía leer y a los 8 años ya leía el latín a Virgilio. Por otro lado, desde muy temprana edad apoyé la condición social difícil de los indígenas, como la servidumbre en la que se encontraban. Es así que siendo muy joven le digo a mi madre una vez, nunca pida usted rebaja cuando compre algo a estos infelices, porque todo lo que tenemos y hasta el suelo que pisamos es de ellos. El contacto con la gente del campo y también la difícil situación económica de mi padre fortaleció mi espíritu de una igualdad entre los miembros de la sociedad que quería reconstruir. Y es por eso que lo presento como un despertar profundo por la unidad de la nación peruana, nación que en aquel momento aún no existía. Siguiendo con las preguntas, quisiéramos saber qué es lo que quiere expresarnos o quiere expresar en su poema titulado El último adiós. El último adiós. Es un ejemplo de Yarabí, de temática amorosa o costumbrista, y que se cantan acompañadas de un instrumento musical. Son canciones propias de los indígenas de los Andes centrales que escuché en la etapa en la que trabajé en el campo, en el Valle de Majes, al oeste de Arequipa. Eh, Uno de los vasos curiosos que tiene esta pieza es el yo lírico que transmite el dolor de estos dos enamorados que se despiden y se preguntan que si la muerte ya los acecha o si hay una causa de fuerza mayor que es la que les impide continuar su relación. Esta bella pero melancólica narración la realizo en tercera persona. Si bien me recuerda un poco a los infortunios de mi persona, la melancolía y la pena envuelven sus versos mientras intento plasmar en palabras lo que siente mi corazón. Eh, ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar en una de sus fábulas muy reconocidas que se titula El Ruiseñor y el Calecero? Como ya os ponía anteriormente, es una fábula en la que critico la diferencia de poder entre ricos y pobres. El calecero se queja amargadamente porque no puede huir de su alienación cultural. Y creo que lo tengo por acá. Sí. Dice, el buen gusto mis amos me han formado. De la niña y su amor se les da un pito, pero el teatro le van a los cielos. Y hay bravos y palmadas a porfía. Cuando hay encantador, diablos y vuelos. Bueno, aquí hago referencia a las obras mediocres que solo por ser protagonizadas o escritas por personajes europeos eran puestos en cartelera y que apabullan la verdadera manifestación cultural del pueblo. Eh, qué es lo que quiere mostrar en otra de sus fábulas que es titulada La ballena y el lobo? La ballena es un personaje que alardea de su tamaño y por ende miraba con desprecio a los demás peces, diciendo incluso que si quisiese podría acabar con todos ellos. La ballena representa a los españoles, pues estos, al igual que la ballena, alardeaban de su condición de gobernadores y por ende cometían abusos contra los indígenas e incluso contra los criollos, ya que se veían superiores al resto. Y mediante las leyes injustas dadas por este grupo y el castigo si se desataba alguno. Se impartía el miedo en la sociedad, pues la población era sometida a constantes abusos. Entonces, los españoles, al igual que la ballena, influían miedo sobre la población, pues alardeaban de una cualidad que no les hacía superior al resto. Y al igual que la ballena podrían hacerse vulnerables si un lobo descubre su treta.
Por consiguiente, el personaje del lobo representa a los que luchan por la libertad de la colonia, ya que los libertadores en cautela hicieron toda una emboscada contra el virreinato. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más lo caracteriza? ¿Qué es lo que más lo caracteriza en sus escritos? Mis odas y cuartetas serían una poesía filosófica, mis odas y octavas una poesía cívica, mis odas, sonetos y octavas una poesía laudatoria y mis elegías, rimas provenzales, sonetos, décimas, canciones varias, octavas, glosas, serían una poesía amatoria. Y junto a esto también escribía epístolas y arabíes, que tienen una característica amorosa, la cual está influenciada por Silvia, y también fábulas y epigramas y hasta traducciones y paráfrasis. Bueno, yo procedo a darle mis preguntas. ¿Considera que usted es un fundador o la máxima expresión de los yarabíes? Yo considero que solo soy un escritor más. Aún los yarabíes no son un género que sea muy conocido. Yo tampoco conozco a otros autores que escriban yarabíes, pero espero que en un futuro país independiente el yarabí sea más usado y reconocido por la sociedad actual. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Siente usted que es un ejemplo para los futuros escritores arequipeños? Yo pienso que en un aspecto sí, ya que mi vida personal o social no fueron ni serán un modelo el cual me gustaría que otras personas tengan como ejemplo. Sufro mucho porque mi amorío con Silvia está en problemas y pienso que gracias a esta entrevista llegue a la mayor parte de personas en un futuro y que luchen por la independencia de nuestro país. Y prefiero mil veces que me sigan de ejemplo con mi literatura y que no solo la copien, sino que la mejoren para que el Yarabí tenga la popularidad que merece. Ok, muchas gracias. ¿Siente usted que la sociedad peruana lo valoró a usted de manera correcta con respecto a sus colaboraciones y apoyo en aspectos generales? Considero que no, ya que siempre intenté hacer que mi vida fuera construida a mi manera y no como debía estar establecida por gustos de mi padre. También siempre apoyaba a las personas pobres y que sufrían abusos por parte de los ricos, ya que se creían dueños y señores de las leyes, de la forma de vivir, comer y progresar. Y siempre intenté organizar a los soldados en mi etapa de auditor de guerra, antes de que me una a las fuerzas del frente. Ok, muchas gracias. Bien, yo creo que sería todo. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, por esta entrevista y espero que llegue a la mayor parte de personas en el futuro y que se hable bien de mí. Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Muchas gracias, Mariano, por la oportunidad que nos diste, ¿no? Gracias por resolver nuestras dudas y ayudarnos a conocer un poco más de tu vida. Eh, Será para una próxima oportunidad y cuídense con todos.